Ok. Bueno, qué país Argentina, ¿no? Dios mío. Em, le puse a la columna de hoy una unidad que sirve. Esta es como la idea Bien, que quiero bien. trabajar. Después del cierre de listas, que parece que pasó hace 3 siglos, Pasó pero hace no. 3 siglos, pero no. Mi idea es trabajar esta idea, una unidad que sirve, para tratar de pensar alrededor de cuál es. No me animo a decirle una estrategia electoral del peronismo, después explico por qué. Pero por lo menos la táctica electoral del peronismo en estas condiciones en las que estamos. Son 4 puntitos que por lo menos a mí me sirve para entender el cierre de listas del domingo del peronismo, de Fuerza Patria, para pensar lo que viene por delante. Lo primero, por ahí, haría un zoom en lo que pasó en el Congreso esta semana para pensar, siendo que las elecciones de 26 de octubre de este año son elecciones legislativas y que entonces lo que se renovará es la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y 1/3 de los senadores, que lo que está concretamente en juego en las elecciones de este año es la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, que, como sabemos, se renueva de la elección de noviembre de 2021 del gobierno de Alberto Fernández en la salida de la pandemia. Una elección que fue muy buena para la oposición al peronismo, para lo que en su momento era Juntos por el Cambio, ¿no? El antiperonismo. Fue la elección donde emergió Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Y se renueva 1/3 de la Cámara de Senadores, que quedará, lo que se renueva es el tercio del 2019, es decir, de una de las mejores elecciones que hizo el peronismo en su historia y una de las peores elecciones que hizo el antiperonismo en su historia, que permitió que el peronismo tuviera, a partir de 2019, una mayoría muy fuerte en la Cámara de Senadores, que nos viene acompañando hasta hoy, y que eso puede cambiar a partir de diciembre. Y nos sirve mirar el Congreso, que además esta semana sesionaron ambas cámaras y pasaron cosas en ambas cámaras, para pensar cuál es el Congreso que tenemos hoy, que es muy distinto al que teníamos al inicio del gobierno de Javier Milei. Es la misma composición que la composición que tenía el Congreso al inicio del gobierno de Javier Milei, pero pasan cosas distintas que las que pasaban al principio. En esta semana vimos victorias de la oposición a Javier Milei muy contundentes, aunque también algunas limitaciones, ¿no? En la Cámara de Senadores, que fue ayer, lo han conversado ya, 2 victorias muy importantes de proyectos de ley que se convierten en ley, que son construcciones de grandes mayorías opositoras que se inician en el peronismo pero logran expandirse y lograr apoyos de un montón de otros actores. Es decir, el peronismo pone la parte mayoritaria de la mayoría y luego se van sumando otros sectores, que fueron el financiamiento universitario ayer en el Senado, ¿no? Que es una crisis que arrastra desde principios del año pasado. Hay que recordar las masivas marchas universitarias que arrancaron en abril de 2024, ¿no? La crisis de financiamiento universitario, que a pesar de las masivas movilizaciones históricas no logró todavía resolver esa crisis de financiamiento. Hay que ir a una universidad cualquiera, la Universidad de Buenos Aires o cualquier universidad nacional de la Argentina, para ver la crisis. Si conocen un docente universitario o un trabajador no docente, pregúntenle cuánto cobran, ¿no? Se logró una mayoría de 2/3 para el financiamiento universitario por segundo año consecutivo, ¿no? El año pasado Milei la vetó y logró sostener el veto después. Se logró 2/3 para una nueva supermayoría opositora, que fue la emergencia pediátrica. La cabeza de eso es la situación del Hospital Garrahan, pero se extiende por encima del Hospital Garrahan y piensa en general la salud pediátrica. Y el rechazo en el Senado de una serie de decretos presidenciales, todos que también lograron importantísimas mayorías, arribando a los 2/3. Y es decir, el Senado logró, si uno piensa el Senado del año pasado, donde el gobierno aprobaba la ley bases, aprobaba el cambio de boleta única a papel, ¿no? Lograba, ¿no?, victorias legislativas. Este año empieza a perder de forma contundente en el Senado mayorías de 2/3, una tras otra. En la Cámara de Diputados algo parecido, ¿no? Donde hubo sesión el miércoles, se logró por primera vez, frente a una ley que se sanciona con 2/3 de los votos, que fue la ley de emergencia en discapacidad, que luego ambas cámaras llegan al Poder Ejecutivo, que lo anuncia, que lo veta, luego lo veta, vuelven al Congreso y en ambas cámaras se logra el rechazo al veto presidencial. Es
es un procedimiento muy excepcional en la Constitución argentina, ¿no? Que se consigan 2 vetos que el presidente está en la Constitución, pero es un mecanismo de salvaguarda porque la Constitución Nacional jerarquiza el Congreso para tomar grandes decisiones por encima de la presidencia, ¿no? Y entonces el Congreso sanciona leyes, el presidente puede vetar, pero si hay una mayoría tan importante del Congreso que logra los 2/3, bueno, el veto del presidente no se sostiene. El gobierno obviamente ha anunciado que irá a la justicia para sostener el veto a la emergencia en discapacidad en el marco de, por ahí lo retomamos después, lo venimos hablando, el escándalo de corrupción, creo, más importante que ha tenido el gobierno desde su inicio, que se da exactamente en la Agencia Nacional de Discapacidad, que de vuelta es la emergencia social, política y económica más importante que tiene la Argentina hoy, que está logrando supermayorías en ambas cámaras. Sin embargo, la Cámara de Diputados, hay que decir, logró los 2/3 para la emergencia en discapacidad, no lo logró para la emergencia en jubilaciones, ¿no? Para el aumento jubilatorio, no logró tratarse el rechazo al veto en la moratoria previsional para que básicamente alguna gente se pueda seguir jubilando, sí, ¿no? 7 de cada 9, 9 de cada 10 no se pueden jubilar hoy en la Argentina. No. Ni tampoco se logró discutir la emergencia sanitaria para Bahía Blanca, fíjense, que con todo lo que significa el reclamo político, social, sobre todo, de las y los jubilados, que los fajan todos los miércoles a la puerta del Congreso, que tienen jubilaciones de miseria, que ya no tienen medicamentos y que es un tema que sensibiliza a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, todo eso no alcanza para los 2/3. No alcanzó para que se juntaran 2/3 en la Cámara de Diputados. Pero si yo te muestro este panorama, te digo, che, este Congreso que está funcionando hoy es un Congreso importante para que la Argentina sea un poco más tolerable, ¿no? Para que el infierno que están viviendo en sus vidas cotidianas las y los argentinos, ¿no?, pueda empezar a tolerarse o pueda empezar a revertirse, ¿no? Algún tipo de alivio. Un Congreso funcionando como funcionó esta semana sería una buena noticia, ¿no? Y lo que puede suceder a partir de diciembre, si el gobierno pierde las elecciones en términos de la composición del Congreso, es que este Congreso siga funcionando como está funcionando ahora. Que se logren grandes mayorías y grandes consensos sociales que determinen hasta dónde ha llegado el ajuste de Milei y en dónde se puede empezar a revertir. Un verdadero contrapeso. Un contrapeso que empiece a reconstruir, a blindar, a sostener algunos bolsones que se irán generalizando de la sociedad, que sea la emergencia de algún tipo de muro defensivo de qué es lo que puede o no puede el presidente de la nación, que por supuesto, digamos, si siguen los canales constitucionales, seguirá gobernando hasta 2027. Si Milei pierde las elecciones, el Congreso se puede seguir pareciendo a lo que fue esta semana. Fue una buena semana para la Argentina en lo que pasó en el Congreso. Si Milei gana las elecciones, a partir de diciembre, el Congreso que tendremos se parecerá mucho al que tuvimos al principio del gobierno de Milei, ¿no? Donde básicamente el gobierno venía con un fajo de 1 millón de hojas de quiero destruir la Argentina, y del millón de hojas pasaba medio millón. Y algunos festejaban que le habían sacado una hojita, ¿no? La Argentina se puede parecer, el Congreso se puede parecer al de esta semana o se puede parecer al de marzo, abril del año pasado, donde el gobierno básicamente hacía lo que quería. Y por supuesto, ya lo hemos hablado en esta columna, ya sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno, que son los designios del Fondo Monetario, que ya avisa que después de que Milei gaste toda la plata que le han dado para ganar las elecciones, bueno, la agenda que se viene es de las reformas más regresivas y más profundas que aspira el Fondo Monetario para la Argentina más o menos durante los últimos 40 años, ¿no? ¿Qué es? El fin de los derechos laborales de todo tipo, ¿no? El aumento de la edad jubilatoria, la desjubilación de la gente ya jubilada, digamos, bueno, lo hemos hablado muchas veces. Ese es el escenario. Entonces, eso es lo que está en juego. Y una reforma tributaria que beneficie a los empresarios, ¿no? A los grandes empresarios, la entrega de los bienes naturales, etcétera, etcétera. Eso es un poco, pensé, esta semana. Y entonces, cualquier estrategia que se haya dado el peronismo tiene que ver con tratar de lograr que el Congreso se parezca a lo que tenemos ahora y no a lo que tuvimos al principio del gobierno de Milei. Pero que Milei gane o pierda las elecciones no solamente es cuántos diputados o senadores más o menos tenga, porque toda elección de medio término es de alguna manera una revalidación o un cuestionamiento al rumbo de un gobierno, ¿no? Si un gobierno se pone a prueba
en su primera elección legislativa y la sociedad le pone como en el circo romano pulgar para arriba, pulgar para abajo, algo de eso sucede, ¿no? Se revalida una gestión de gobierno. Y como se revalida una gestión de gobierno, es muy importante mirar. La semana pasada charlábamos de qué había pasado con las primeras elecciones legislativas de los nuevos gobiernos. 2003, 2017, 2005 para el kirchnerismo, 2017 para el macrismo. Pero me interesa pensar que el esquema político y económico actual del gobierno, que es un mega endeudamiento externo, ¿no? Y atar con alambre las tasas de interés, endeudar a la Argentina, apretar los salarios, apretar los ingresos, tratar de frenar la economía de toda manera para lograr que no se dispare la inflación, que es lo único que el gobierno puede más o menos mostrar a la sociedad y decirle, che, mirá, tengo esto. Obviamente uno diría, tampoco estamos tan seguros que haya bajado tanto porque usted la subió para después bajarla, ¿no? Y segundo, que a un costo de destruir la vida común en la Argentina, destruir la vida familiar en la Argentina, destruir los ingresos de los argentinos, etcétera, etcétera. Pero está todo tan atado con el hambre. El Fondo Monetario Internacional dice voten a Milei, los grandes inversores dicen voten a Milei, Donald Trump seguramente dice voten a Milei, Elon Musk dirá voten a Milei. Todos los intereses económicos están puestos y el propio gobierno ha puesto su suerte a ganar las elecciones de octubre. Un gobierno enredado en su propia incapacidad política, en internas palaciegas destructivas, ¿no? Con escándalos de corrupción, lo decíamos hace un rato, lo que termina demostrando por ahí que la libertad avanza, Javier Milei no es otra cosa que una estafa piramidal de Carina. El caso Libra, ¿no? Todas esas cosas que se amontonan, las coimas en discapacidad, que parecen que es un gobierno que no se puede sostener. La precariedad de un gobierno que parece ser solamente una estafa piramidal recaudatoria, ¿no? En ese contexto el gobierno se juega todo en ganar las elecciones de octubre. Si el gobierno gana las elecciones de octubre y revalida, bueno, vendrá todo el dinero que necesita el gobierno para refinanciar la deuda externa que le vence, 10.000 billones este año, 25.000 millones de dólares el año que viene, 35.000 en 2017. Más deuda. Más y más deuda, que se la prestará a la Argentina si el gobierno sigue ajustando y rifando el patrimonio nacional, ¿no? Si el gobierno gana las elecciones. En ese contexto, la estrategia electoral del peronismo. Es muy difícil hablar de una estrategia electoral para el peronismo porque Cristina está presa. Cristina tuvo, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, trató de construir una estrategia política, que le hemos hablado un montón de veces, ¿no? Que el peronismo tenía que enderezarse, ordenarse, reconstruir su vínculo con la sociedad, replantear un programa, corregir los lugares donde había perdido el rumbo, pensar nuevos problemas, el problema del programa, ¿no? El problema, bueno, todas esas estrategias que Cristina pensó para el peronismo y que propuso para el peronismo, fueron heridas, no de muerte, pero fueron muy limitadas, muy heridas y muy atacadas y asediadas, ¿no? Por esa determinación mafiosa que tuvo, ¿no? El poder económico, el presidente Milei y la mafia judicial de meterla en cana e inhabilitarla de por vida. Entonces, estamos yendo a una elección donde Cristina está presa y donde el principal activo del peronismo está impedido de competir, está impedido de salir de su casa en San José 1111. Entonces es muy difícil decir, che, ¿qué estrategia se puso el peronismo para resolver todos sus grandes problemas? Y bueno, las estrategias que empezamos a pensar fueron todas tabicadas cuando el poder económico dijo, no, Cristina no puede armar ninguna estrategia, Cristina marche presa. Te faltan las espadas, que no está caminando el conurbano como debería estar caminando en este momento, ¿no? Y sin embargo, Cristina, tan limitada y tan debilitada, Cristina intentó construir algún tipo de táctica electoral desde el Partido Justicialista Nacional. La cárcel de Cristina, por supuesto, despertó, recuperó vigor, potencia, energía, fuerza en la militancia peronista, en el pueblo peronista, en los simpatizantes de Cristina. La gente, el pueblo recordó, ¿no? Reforzó su lazo con Cristina, pero también hay que decirlo, Cristina está efectivamente presa. Y eso es efectivamente un condicionante y una debilidad para Cristina. Y lamentablemente hay muchos sectores del peronismo que ante esa debilidad de Cristina inflan el pecho. Cristina está presa y algunos se animan, ¿no? Esto lamentablemente es así, ¿no? Cristina se fortaleció entre la gente, capaz se debilitó entre los dirigentes, ¿no? Como siempre hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes, y con Cristina presa más todavía. Pero en ese marco, Cristina, que logró de alguna manera, a partir de lo que sucedió desde el momento que le dictaron la prisión, esas enormes movilizaciones populares y ese enorme grado de activación popular, ese capital político que tiene Cristina, lo puso todo al servicio
de construir la unidad del peronismo. Todo, ¿eh? Cristina no tuvo ni el peronismo no tuvo la deferencia ni siquiera de dejarle que Cristina pusiera el primer lugar en la lista que le correspondía a ella. Y sin embargo, Cristina hizo enormes esfuerzos por decir, che, en este contexto, en esta elección, ¿qué es lo mejor que puede hacer el peronismo? El peronismo tiene un montón de problemas. Tiene que discutir programa, tiene que volver a enamorar, tiene que volver a representar, tiene que poder revalidar de cara a la sociedad que ha interpretado los errores del gobierno del Frente de Todos, tiene que reconstruir, tiene que renovar. Todo el tiempo hablamos de los problemas que tiene el peronismo, ¿no? Y de los desafíos que tiene el peronismo por delante. Cristina dijo, che, las elecciones de medio término no son el momento para que el peronismo resuelva sus problemas. El peronismo, al revés, tiene que tratar de ser útil para la gente. Tiene que tratar de ser útil para la Argentina. ¿Y qué puede tratar de hacer el peronismo en esta elección? Con Cristina presa, con todos estos condicionantes. Puede tratar de hacer el mayor esfuerzo para que Milei pierda las elecciones de medio término. Y se decidió una táctica, que es tratar de hacer el mayor esfuerzo, tratar de contener a todas las fuerzas centrífugas, porque había un montón de sectores que con buena o mala leche, con mejores o peores intenciones según cada quien juzgue, que preferían y consideraban que era mejor que el peronismo se rompiera, se fragmentara en 1000 pedazos. De hecho, incluso hubo propuestas de buena leche, de, che, y si vamos todos divididos y probamos a ver si discutimos, ¿no? Un poco la propuesta en su momento de Ofelia Fernández, de Juan Grabois, y che, capaz, y si hacemos un experimento y en vez de ir todos juntos, vamos todos separados. Obviamente, el peronismo podría haber resuelto alguno de estos problemas con una PASO, ahora, en 2025. Sin embargo, bueno, el gobierno, con el apoyo de algunos sectores provinciales y el peronismo, suspendió las PASO. Por ende, ya no tenés ese instrumento. Entonces, ese día, el 26 de octubre, a mí me parece una estrategia muy inteligente, que en vez del peronismo se mire el ombligo y piense que el 26 de octubre es un momento para resolver sus propios problemas, que los tiene que resolver, y los tiene que resolver de cara al 2027, diga, no, pongamos a un costado todos nuestros problemas, todas las diferencias, todos los conflictos internos, todas esas discusiones que hacen a que sea tan difícil la unidad, depongamos todo y tratemos de ofrecer a la sociedad, en conjunto, un instrumento para tratar de que Milei pierda las elecciones y para tratar de ganar las elecciones. Por supuesto, muchas críticas se hicieron diciendo, che, esto parece como una reedición del Frente de Todos sin Alberto. El Frente de Todos fue un frente para gobernar la Argentina, no es lo mismo. No estamos discutiendo acá quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. No se está presentando un programa de gobierno con ministerios y leyes para gobernar el país. Estamos discutiendo una fuerza política que va a ir al Congreso a tratar de que el Congreso se siga pareciendo a lo que se parece ahora, donde el peronismo en el Congreso funciona muy bien. Sí, claro, se mantuvo unido el bloque. Tiene un montón de problemas el peronismo. La crisis de representación. También pudo construir mayorías. Mayorías enormes, como hablábamos al principio. Claro. Es decir, con todo ese capital político de Cristina hizo un esfuerzo enorme y vamos a decir, forzó convencer a todos los actores que lo mejor que podía pasar era que fuéramos todos juntos. Y que todos juntos le sirviéramos a la gente. Que dejamos de pensar en los problemas del peronismo, que por supuesto son importantes para la sociedad, porque el peronismo, si resuelve sus problemas, va a poder ofrecerle a la sociedad, quizás la única alternativa que tiene la sociedad para tener una vida más o menos digna es que vuelva a gobernar el peronismo. Pero todos esos problemas quedarán para resolverse en otro momento. Porque en este momento, lo más importante, con Cristina presa y el gobierno atado con alambre, loco de deuda, ¿sí?, forzando todo para tratar de ganar las elecciones, para poder darle un hálito, para poder seguir endeudando y destruyendo el país, es muy importante que Javier Milei pierda las elecciones de este año. Y por eso, estas listas de unidad. Que por supuesto, no han dejado contentos a todo el mundo. Y por ahí alguno dice, che, a mí me gustaba más este, ¿por qué no este el otro? Y por ahí uno que diga de alguna manera. En efecto, las cabezas de lista en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son figuras altamente confrontativas con Javier Milei, de los sectores, si se quiere, más combativos del peronismo. Tayana, Hackman, Recalde, Grabois, ¿no? Son figuras confrontativas con el gobierno, que no discuten matices, discuten de fondo el modelo de Javier Milei. Y si uno mira el conjunto del país, los cierres de lista, digamos, de Fuerza Patria, han jerarquizado y priorizado tratar de que el peronismo se mantenga todo junto y ofrezca una diferencia nítida con el gobierno de Javier Milei. Alguno dirá, bueno, en alguna provincia, por ahí se hizo una unidad que me hubiera gustado más, o en alguna provincia no hubo tanta unidad, o por ahí se me escapó algo, porque bueno, loco, Cristina está presa. Y estas son las condiciones en las que el peronismo hizo un enorme esfuerzo, Cristina, desde el Partido Justicialista, un enorme esfuerzo por tratar de construir
no una unidad que le sirva al peronismo, no una unidad que le sirva a los analistas políticos, a los sommeliers de candidaturas, a los influencers de streaming de redes sociales, sino una unidad que le sirviera a la gente. Porque lo mejor que puede hacer el peronismo hoy, de cara a las elecciones de octubre, por la gente, es tratar de lograr que Milei pierda las elecciones y que esta locura que no se aguanta más empiece a frenarse. Bien. 5 minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos en la 530, vamos a dar la